Soy José Martínez Zaroza, subdirector del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, el CICODE. Las dos últimas charlas, dos últimas intervenciones de hoy van a cargo de Blas Segovia, una charla titulada Comunidades de aprendizaje, escuelas inclusivas en la sociedad de la información. Y luego, más tarde, la experiencia del Instituto de Enseñanza Secundaria La Paz como comunidad de aprendizaje, que será presentada por Carmen Patricia Díaz Pérez, María José Gutiérrez y Miguel Ángel Bailón Ballesteros. Debo decir que se os va a pasar un control de asistencia en el que tendréis que poner nombre y apellidos, y hay una casilla que deberá marcarla toda persona que desee obtener un certificado de asistencia a la conferencia. Si una persona ha asistido a todas las conferencias del ciclo, entonces se extenderá un certificado en ese sentido, diciendo que ha asistido a todas las conferencias del ciclo, y si no, pues un certificado acreditando que ha asistido a esta. Se enviará un email a los interesados para indicarles cuándo pueden venir a recoger el certificado, que seguramente será en las oficinas del CICODE, que está situado en el Complejo Administrativo Triunfo, enfrente del Hospital Real, del Rectorado. Una última petición que quisiera haceros es que se os va a pasar también a lo largo de la sesión un par de cuestionarios que son anónimos, pero que queremos rogaros encarecidamente que os toméis el interés de rellenarlos, porque es nuestro feedback, es nuestra prueba del éxito que han tenido, el éxito o el no éxito que han tenido estas conferencias. Tened en cuenta que estos actos están financiados con dinero público, concretamente de nuestro gobierno regional, y es una exigencia de todo el proceso en el que interviene dinero público de justificarlo de la mejor manera posible. Una de las maneras importantes de justificarlo, una verificación, es mediante esa encuesta que os vamos a pasar y que, por más que sea anónima, vamos a rogar que la rellenéis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sin más, pues doy paso a los primeros intervinientes y yo me retiro de aquí. Muchas gracias. Hoy tengo el honor de presentaros aquí sentado a mi izquierda a Blas Segovia Aguilar, maestro, director de escuela, miembro de Movimiento de Renovación Pedagógica, profesor en la actualidad del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Córdoba, coordinador del Aula de Mejora Educativa de la Universidad de Córdoba y coordinador de la Subred Andaluza Universitaria de Comunidades de Aprendizaje SAUCA. Junto a su presentación no puedo evitar decir algunas palabrillas porque, bueno, quiero agradecer también al CICODE el honor que ha tenido de invitarme a presentar al compañero y agradecerle su gran trayectoria que tiene en cooperación y solidaridad de la Universidad de Granada hacia toda la ciudadanía. Posiblemente algunos de los que estáis aquí podemos compartir que la democracia real hay que construirla. Eso no se hace solamente hablando. Tenemos que hacer, tenemos que implicarnos, comprometernos. Y desde el proyecto Comunidades de Aprendizaje se ofrece una oportunidad excepcional, una ocasión casi única para que aquellos que habéis pensado en alguna ocasión, si yo pudiera, colaboraría con la sociedad, mejoraría yo también personalmente. Pero bueno, aquí estamos y yo creo que este es un momento muy bueno. Y espero que pronto ese sueño ya lo hayáis hecho realidad. El proyecto Comunidades de Aprendizaje empezó en España hace ya 30 años en un centro de educación de personas adultas y en la actualidad en Andalucía, desde el año 2012, se está viendo como una propuesta educativa de éxito. Hasta el momento casi diríamos
No hay proyecto en la actualidad que esté teniendo mejores resultados. Y en Granada hay ya 15 centros, comunidades de aprendizaje. 15 que están esperando que vayáis todos y todas vosotras a colaborar con ellos. Porque en el proyecto de comunidades de aprendizaje, si los voluntarios, bien de la universidad, de las familias, de la ciudadanía en general, no tiene mucho sentido. Así que el voluntariado yo creo que os va a permitir tener una posibilidad de experiencia única en diálogo igualitario, creando sentido a esa dimensión instrumental, a veces tan odiada, de la educación, donde la normalidad de las personas es la normalidad porque cada persona somos única y empieza a desaparecer la diversidad porque tenemos que tratar en igualdad a las diferencias de todos y todas, y entre otras características nos va a igualar el que todos vamos a tener una inteligencia cultural que debemos valorar y nos va a servir de punto de partida para transformar o colaborar a que se transformen cada una de esas personas con las que interaccionamos y nosotros mismos, pero desde un fuerte compromiso y solidaridad. Así, vuestra impaciencia con el sueño de empezar el voluntariado, espero que pronto se convierta en voces sordas, que no suenan, porque las evidencias de los éxitos de los niños con los que estáis colaborando, de triunfar y ser mejores, os dejen atrás. A continuación, ya sin más, os voy a dejar con el profesor Blas, y compañero y persona activa en la sociedad, que os va a presentar una revisión de los fundamentos del modelo educativo comunidades de aprendizaje, que espero también que os ayude a vosotros a tener éxito en vuestro voluntariado. Así que a partir de este momento esperemos contribuir un pequeño grano de arena a que si queréis hacer un voluntariado, podéis tener una buena ocasión. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, María. Gracias a CICODE y gracias a todos y todas las personas que habéis tenido el detalle de venir esta tarde a escuchar lo que vamos a comentaros sobre comunidades de aprendizaje. Desde el primer momento en que me trasladaron la posibilidad de participar en el curso, nada más ver el título del curso me pareció que era una oportunidad interesantísima para poder situar, aunque sea de una manera superficial, algo tan complejo como es el proyecto de comunidades de aprendizaje. En el tiempo que yo voy a tener de exposición, antes del descanso, voy a intentar dar una visión general tanto de los fundamentos de este proyecto como de la situación actual, y luego vamos a tener también la oportunidad de contrastarlo con la experiencia práctica de unos compañeros que han venido de centros de Granada que están ya haciendo comunidades de aprendizaje y que podrán concretaros algunas de las cuestiones que yo voy a definir desde el punto de vista teórico. Seguramente será mucho más interesante quizá que lo que yo diga, porque a veces cuando ves en la práctica estas cuestiones que describimos desde el marco de la teoría, pues se entienden mucho mejor, se le encuentran más sentido. Yo el título de la exposición, a ver qué lo vamos a poner. Se oye bien allá atrás, ¿no? Sí. El título de la exposición que voy a desarrollar es Comunidad de aprendizaje, escuela inclusiva para la sociedad de la información. De ahí que me interesa subrayar el tema del modelo inclusivo, que a lo largo de toda
la disertación, pues iréis comprobando cómo se ve reflejado en los presupuestos y en las formas de intervención en comunidades de aprendizaje. Y también me interesa mucho destacar escuelas para la sociedad de la información. La primera parte de la conversación, de la charla, la dedicaré un poco a describir cuáles, desde mi punto de vista, son los retos educativos que se nos presentan en este nuevo modelo, en este nuevo marco social que tenemos, que se denomina de esta manera. La segunda parte la voy a dedicar a ver cómo, no solamente en comunidades de aprendizaje, es un modelo de escuela inclusiva, sino que también hay otros modelos en los cuales pues se ha ido, digamos, intercambiando cuestiones, porque lógicamente un modelo complejo educativo no se inventa de la noche a la mañana, sería un poco absurdo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el recorrido, ¿no?, de manera muy sucinta. Luego nos vamos a detener en los fundamentos de las comunidades de aprendizaje y, por último, lo que voy a tratar es marcar un punto muy testimonial de cómo la universidad está empezando a vincularse con los contextos reales de las escuelas y, en nuestro caso, con la red de comunidades de aprendizaje en Andalucía, a través de lo que, como María bien ha dicho, es SAUCA, la subred andaluza, que aunque lleva poco tiempo, realmente llevamos desde el año 2013, pues ya hemos avanzado bastante. Esas dos cuestiones me preocupan y me preocuparon al inicio de trazar la conversación. ¿Es posible la transformación? Viendo el título que tenía el curso, yo decía, ¿es posible transformar esta sociedad? ¿Es posible que las desigualdades, las diferencias culturales, todas estas cuestiones que nos diferencian a unos de otros, se puedan a través de la educación modificar? ¿O es una utopía? Y por otro lado hay otra cuestión que la dejo ahí, como existen modelos, existen ya constatados algunos modelos de escuela que han estado trabajando y ponen en práctica estos modelos transformadores, y de qué forma lo hacen, cómo nosotros tenemos referencias de ellas. Uno de los ejes centrales de comunidades de aprendizaje es el término de transformación. No es un modelo de escuelas adaptativas, sino son modelos de escuela que lo que pretenden, su finalidad principal, es transformar primero la escuela, en segundo lugar o en primer lugar, como vosotros queráis ponerlo, a las personas que están dentro de la escuela, y en tercer lugar al entorno en el que la escuela está inscrita, y por extensión a la sociedad, aunque esto sea un reto enorme. Es un modelo que trabaja entre la utopía y un reto muy potente, pero que, como veremos, es real, se puede llevar a la realidad. Esas dos fotografías, por empezar con el tema de los cambios que han ocurrido en los últimos 25, 30 años en nuestra sociedad, nos demuestran el mismo sitio, en la ría de Bilbao, y podéis ver cómo esta, que está un poquito más tintada de color marrón, era el modelo de cómo estaba la ría de Bilbao en los años 60, 70, una zona industrial, y sin embargo esta es la imagen de cómo lo encontramos en la actualidad. Fijaros qué cambio tan drástico ha habido ahí, cómo la propia ciudad ha hecho una metamorfosis adaptándose a unos nuevos tiempos. Y esa metamorfosis a mí me resulta muy interesante. Voy a señalároslo aquí, cómo en donde antes había zonas de carga, esta zona de aquí, ahora encontramos una torre
que está relacionada con una entidad bancaria, y aquí tenéis el Museo Guggenheim. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya ese cambio tan drástico? ¿Por qué todo lo que era la potencia de esa ciudad del norte, que entró en crisis en los años 70, ahora pues se ha revitalizado con una nueva orientación? En esta primera imagen que teníamos aquí del pasado, hay un modelo de producción. En la actual, hay otro modelo de producción. Castel, fijaros, en el 98, un poco antes, porque esta es la edición española, ya planteaba una definición de este concepto de sociedad de la información. Y él planteaba que ha habido un cambio radical. Ha habido un cambio radical porque se ha transformado lo que era el elemento generador de riqueza. Mientras que en las sociedades industriales y postindustriales la generación de la riqueza estaba en el control de lo que eran las materias primas y la producción industrial, en la actualidad hay otro elemento que es el que genera esa riqueza, y ese elemento es la información. La creación de información, control de la información, gestión de la información, y todo esto es posible porque ha habido una revolución tecnológica potentísima que ha hecho posible esta cuestión. Fijaros que, siguiendo con esta comparativa, en lo que eran los años 60, 70, incluso vamos a quedarnos en los 70, porque ya a finales de los 70 hubo una primera crisis del sistema capitalista, y entonces fijaros cómo eran los escenarios urbanos y cómo eran también los escenarios laborales. La gente se había puesto de manifiesto lo oportuno y además lo ventajoso que era trabajar en cadenas de producción cada vez más eficaces, y evidentemente la escuela también tenía una morfología. La escuela no es un elemento que esté al margen de la sociedad. La escuela es un producto, es algo que depende de la sociedad. Cada modelo social necesita de una escuela. Y evidentemente, en esta época en que lo que se necesitaba era un hombre casi unido a la máquina, que era encargado de hacer una tarea repetitiva para, conjuntamente con otros muchos, elaborar la producción, pues utilizábamos y necesitábamos una escuela en donde los valores y la transmisión que teníamos era, pues, la disciplina era un elemento que se cultivaba mucho, la individualidad era un elemento que se cultivaba enormemente, la información estaba gestionada y depositada en manos de los maestros. La familia, pues, tenían una relación con la escuela circunstancial, porque la escuela estaba encargada en un tipo de formación básica para formar a esas personas que, como os digo, la sociedad iba a demandar. Estas son imágenes que corresponden a esto que hemos visto del pasado en la actualidad. Fijaros que las ciudades están evolucionando, incluso ya se trabaja bastante en elementos muy avanzados de lo que son las ciudades inteligentes, ciudades que autogestionan y en donde la información y la gestión de la información a través de los ordenadores y se aplica a casi todo. El tema del escenario productivo, siguiendo con el ejemplo que antes teníamos de la cadena de producción de la Ford, era una imagen de una cadena de producción de una factoría de Ford, ahora ya prácticamente no hay personas. Y las personas, pues está todo muy mecanizado, está robotizado. Precisamente la robotización es producto de esta fuerte revolución tecnológica que hemos tenido. Y pues por aquí aparecen, veis, aquí hay dos personas que están ahí un poco controlando algunos de los procesos
pero que desde luego no son los que intervienen en el trabajo manual. Y las escuelas, pues las escuelas, en el mejor de los casos, empiezan a modificar algunas de sus prácticas propias de esa sociedad postindustrial y empiezan a adaptarse a un nuevo modelo. En las escuelas y en los institutos que no se dan estos procesos de adaptación, pues también está ocurriendo que se crean conflictos y las escuelas llegan momentos en que entran en crisis. En las escuelas se está trabajando ya, pues como veis en la imagen queda representado con tecnologías. Cada vez la tecnología está invadiendo más lo que son los escenarios del aula y la organización humana que se utiliza ya no es ese trabajo individual, porque el valor de lo grupal, del trabajo cooperativo, se ve como una cuestión que es absolutamente necesaria. La cuestión es nosotros en Andalucía, en nuestro caso, ¿dónde estamos? ¿Más de este lado o más de este? Y si no estamos todavía en esta situación, tenemos que, desde mi punto de vista, tenemos que ponernos manos a la obra, porque evidentemente no podemos estar dando en las facultades de educación, y yo asumo la parte de responsabilidad que me corresponde al ser profesor de la universidad en la Facultad de la Universidad de Córdoba. No podemos estar dando una formación para los maestros y las maestras, para los profesores y las profesoras, que sea una formación propia, con las claves de la sociedad postindustrial, cuando lo que se está requiriendo es un modelo diferente. O sea, la sociedad de hoy, si queremos que avance, necesita un modelo de escuela distinto. Y a través de este modelo de escuela, por lo menos yo lo entiendo, que debe estar vinculado a dos cuestiones. Por un lado, tienen que ser escuelas inclusivas, escuelas en donde la educación asegure el éxito escolar de todos y todas las personas, independientemente del origen, de la etnia, del sexo, el nivel socioeconómico, porque precisamente eso es lo que diferenciaría una escuela inclusiva de una escuela de élite. Hay escuelas de élite que también trabajan con la finalidad de la excelencia, pero nosotros nos estamos situando en el paradigma de la transformación social y, desde luego, desde mi punto de vista, la transformación social no la hacen las élites. La transformación social la tenemos que hacer los ciudadanos. Por lo tanto, siguiendo con esa argumentación, las escuelas inclusivas también tienen que educar a la ciudadanía, tienen que formar una ciudadanía que tenga una herramienta indispensable para poder manejarse en la sociedad de la información, y tienen que a la vez estar formando ciudadanos que sean personas activas, personas que sean capaces de analizar, de interpretar y de intervenir en la sociedad. Esta es otra experiencia que es también norteamericana, surgió en el año 1986, algunos la conoceréis, es las escuelas aceleradas. También es una experiencia que surgió en relación con una demanda a una universidad concreta, la Universidad de Stanford, y es un proyecto que lo puso en marcha Henry Levin y que aún sigue siendo director del mismo. El planteamiento que se hacían en era trabajar en los primeros años con los niños que más dificultades tenían para hacer un programa de éxito. Es decir, en vez de trabajar en una pedagogía de mínimos, trabajar en una pedagogía de máximos, porque precisamente los que tienen más dificultades, los que están
en la puerta del fracaso escolar son los que necesitan las mayores ayudas para precisamente revertir esta dinámica. En el caso de la escuela acelerada, el objetivo principal era el diseño de planes de estudio enriquecidos. Para ello tenían participación, requerían de participación de las familias también desde distintos niveles, en la gestión de las actividades, a través del voluntariado, a través de grupos de familias que iban recogiendo, iban consiguiendo fondos y recursos para la escuela. Como veis en la diapositiva, cómo el planteamiento es acelerar el aprendizaje. Aquí lo que se estaban proponiendo es iniciar lo antes posible las intervenciones en la guardería y desde luego cuando los niños llegaban a lo que allí se llama el K8, finalizan el K8 a los 12 años, pues ya se supone que tienen que tener unas herramientas suficientes para la cuestión. Otro de los programas es el programa de éxito para todos y todas. Este es otro programa que surge a raíz de una petición que se le hace a la Universidad Johns Hopkins desde el Departamento de Educación de Baltimore, que ve cómo en barrios, los barrios que están en el extrarradio, pues se están provocando unas bolsas tremendas de fracaso escolar. Empezó en el año 87, como veis ahí, y también se mantiene en la actualidad. Su objetivo fundamental era prevenir fracaso escolar y también trabajaban con los niños en los primeros años, desde la guardería hasta los 11 años. Aquí también se preocupan muchísimo de insistir en lo que es el dominio de las herramientas básicas para poder acceder luego a otras herramientas más complejas de conocimiento, la lectura y la escritura sobre todo. Y bueno, tenemos la Escuela de Personas Adultas de la Verneda San Martí, que es la primera comunidad de aprendizaje, como ha dicho María, que se puso en marcha en España. Fue una escuela de personas adultas, es una escuela de personas adultas que todavía se mantiene, se inició en los años 78 y allí lo que se plantearon fue poner en práctica el modelo pedagógico de Paulo Freire, basado en el diálogo y en la participación y en la formación de las personas, capacitándolos para interpretar la realidad y poder transformar la realidad. Por eso, desde el primer momento, es una escuela que ha trabajado mucho en el principio de desarrollo comunitario, en la formación permanente. Allí hay personas de todo tipo, es una escuela muy inclusiva, hay desde gente que inició sus pasos siendo analfabetos funcionales y hasta gente que está ahora mismo, inmigrantes que han aprendido el castellano, el catalán, que están haciendo algunos de ellos formación para acceder a universidad. En fin, es una escuela muy plural, muy referenciada, y ya en los primeros años llamó la atención de lo que es la comunidad científica internacional. Fijaros que en el año, pues en los años 80, ya la Universidad de Harvard, a través de la revista de educación, publicó, y fue el primer artículo español de una experiencia educativa española que apareció en una revista de repercusión internacional. En este artículo, una de la autora, Montse Sánchez Aroca, que era profesora de allí, de la Escuela de la Verneda, pues planteaba todo el proceso que llevaban haciendo, ya llevaban 3 años trabajando en él, y lo tituló de esta forma: la Verneda San Martín, una escuela donde la gente se atreve a soñar. Se atreve a soñar, evidentemente, para transformar el modelo escolar, transformar el aprendizaje. Y de allí se inició el desarrollo de
el proyecto de comunidades de aprendizaje. Primero fueron algunas escuelas en el País Vasco, que fue quizá el primer territorio del Estado donde se consolidó, luego en Cataluña, y progresivamente se fue desarrollando de una manera muy dispersa y diversa. Dispersa porque nos encontramos en nuestro país que hay comunidades autónomas en donde hay muchísimas comunidades de aprendizaje, y hay otras en que hay una, por ejemplo en Galicia, solamente hay una en la actualidad, me estoy refiriendo. Y diversa porque también las estrategias de desarrollo e implantación han sido bastante diferentes. Mientras que en el País Vasco, por ejemplo, el gobierno del País Vasco se preocupó de hacer una normativa que diese amparo a las escuelas que se estaban poniendo en marcha. En otros lugares todavía no existe. Entonces ahora mismo hay normativa de respaldo, digamos, de la administración escolar en el País Vasco, en Aragón y en Andalucía. Y en Cataluña hay algunas indicaciones, pero no hay una normativa como tal. En el País Valenciano pues también se está haciendo. Bien, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Cuáles son las respuestas que pretendemos dar mediante este modelo? Pues por un lado, como ya he hablado antes, la superación de las desigualdades. Las desigualdades es algo patente. Y donde más patentes están las desigualdades es donde más, digamos, están fructificando los proyectos de comunidades de aprendizaje. O sea, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué todas las comunidades de aprendizaje resulta que están en los barrios de exclusión social o en barrios que tienen grandes déficits? Pues precisamente porque allí es donde más desigualdad hay, y al haber tanta desigualdad, esa es una interpretación personal mía, la escuela toca fondo. Y llega un momento en que ni la escuela sirve para los alumnos, que no le ven sentido como institución, ni la escuela satisface al profesorado, que está deseando de irse de allí, ni la escuela enseña nada. Llega un momento en que, evidentemente, pues tienen que alguien tomar una determinación. Dicen, oye, ¿por qué no hacemos algo? Hay un proyecto que son comunidades de aprendizaje, hay otros muchos, y que parece que está dando resultados, ¿por qué no probamos y tal? Entonces, la mayoría de los casos la génesis viene de esa manera. Pronto espero que cambie, porque ya de hecho hay escuelas en España que no están situadas en barrios de este tipo, ¿no? Sino que son escuelas pues o públicas o concertadas o privadas que están empezando a trabajar con el modelo. La segunda cuestión, como ya he dicho en la presentación, es proporcionar una educación de calidad y actual. Y por último, la parte que antes hablaba de trabajar en la línea de las escuelas democráticas, proporcionar capacidades de diálogo, de crítica, de construcción, para transformar la sociedad. O sea, hacer modelos que sean igualitarios, interculturales, solidarios, y en definitiva, digamos, si algún lema yo destacaría, es este que ya antes también os lo he mencionado: transformar el contexto en vez de adaptarnos al contexto. Bien, estos son principios, por tanto, que no solamente en el proyecto de comunidades de aprendizaje podemos apreciar, sino en los otros modelos que también antes os he referenciado. Por un lado, tenemos el diálogo igualitario, o sea, la participación se tiene que poner en evidencia, tiene que ser una participación proactiva, pero es una participación que, a diferencia de cómo son otras participaciones,
que son participaciones que van a demanda de la escuela, es una participación que se construye a través del diálogo. Un diálogo igualitario, conjunto, en el que participan no solo el profesorado, sino también el alumnado, los familiares, las instituciones, porque cuando hablamos de comunidad no estamos hablando solo de las personas que viven cerca de la escuela, estamos hablando de la universidad cuando participa, estamos hablando de los servicios municipales, de educación o de los servicios de educación de las ONGs, que también son muy activas y participan. Pero toda esa participación tiene que enmarcarse en un eje, y ese eje indispensable es diálogo igualitario. Por otro lado, la dimensión instrumental. La dimensión instrumental es una cuestión muy sencilla y clara. No podemos hacer una escuela que lo único que satisfaga sea, digamos, el currículum de la felicidad. Que los niños estén a gusto, que se sientan bien, que se diviertan, porque cuando esos niños acaban su periodo de escolarización en ese modelo, luego no tienen herramientas para incluirse en la sociedad. O sea, hay que llevar, todo eso tiene que ocurrir, pero además en base a una dimensión instrumental del aprendizaje. Hay que aprender cosas que sean útiles. Otro de los principios, que también antes en la presentación María lo ha referido, la igualdad de las diferencias y el principio de transformación. Un poco la evolución, para que veáis cómo se está desarrollando. He puesto aquí dos datos, dos gráficas referidas a Andalucía. Entonces, un poco para que veáis cómo va evolucionando. En el año 2012 había menos de 20, había unas 17 comunidades de aprendizaje en el territorio andaluz. En este caso, en el 2012, por eso he puesto esa fecha, las escuelas se formaban como comunidades de aprendizaje por un acuerdo implícito y tácito con la administración educativa. Cuando uno de los institutos o de las escuelas, por ejemplo, el que tenéis aquí en Granada, el de Cúllar, que fue uno de los pioneros, pues el profesorado conocía el modelo de comunidades, se formaba en el modelo de comunidades en contacto con CREA, que es en la Universidad de Barcelona la gente que más ha ido definiendo el modelo. Se ponían de acuerdo con los familiares y los hacían partícipes del proyecto, y si los familiares empujaban y estaban de acuerdo con ello, se llegaba, ya os digo, a un acuerdo con la inspección educativa, con la consejería a través de las delegaciones provinciales, de decir, vamos a ponernos, se va a formar una comunidad de aprendizaje. Y por eso, en aquella época, pues había relativamente pocas. Había 17, estaban distribuidas un poco por zona. Aquí en Granada había algunas, en Sevilla también, en torno a el Colegio Andalucía, a la zona del Polígono Sur, se crearon 2 o 3, luego en Huelva había alguna, en pocos sitios más, en Málaga creo que había también alguna otra, ¿no? ¿Qué ocurre al final de 2012? Pues que la Consejería de Educación se plantea, a iniciativa de los directores de las comunidades que ya existían, hacer una reglamentación que de alguna manera organizase el tema de comunidades. ¿Por qué acepta este planteamiento? Pues porque se le ofrecen datos suficientes, pues cómo estaban evolucionando estas escuelas, cuál era su itinerario, cuál era su evolución en cuanto básicamente a mejora de los rendimientos escolares, mejora de la convivencia, y cómo eso estaba respaldado en investigaciones muy potentes que se han hecho a nivel del Estado, en España, y a nivel de la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí, claro, sale la convocatoria y, como veis, en 2013 pues se incorporan unas 20 comunidades más,
en la convocatoria de 2014 se han incorporado otras 20. Las escuelas que presentan se acogen a esa convocatoria, elaboran un proyecto, ese proyecto es aprobado por la comunidad educativa, el profesorado tiene que estar, como ocurre en todas las otras experiencias que os he contado, mayoritariamente de acuerdo en llevarlo a cabo. En muchas de las experiencias estas, si no hay un 80% del profesorado de acuerdo con llevar a cabo ese programa escolar, no se pone en marcha. Y en el caso de Andalucía ahora mismo, lo que se plantea es 3/4 partes del profesorado del claustro tienen que estar de acuerdo en participar y en aprobar ese modelo que se va a poner en marcha, porque es un modelo que, como ahora veremos, cambia la organización del centro y cambia las formas de aprender y las formas de enseñar y cambia la participación. Entonces, no tiene lógica que se intente poner en marcha un modelo escolar complejo si el profesorado no está de acuerdo. Hay muchas acciones que venimos haciendo de lo que se llama sensibilización, que es reunirnos con claustros, con familias, contarles esto que os estoy contando, que son las comunidades, qué es lo que requieren, y luego ellos deciden. Si salen convencidos de que esa es una posible solución a su proyecto de escuela, pues entonces elaboran el proyecto. Si no, pues simplemente lo dejan o pasar un año o lo desestiman y tampoco ocurre nada. Y las escuelas que presentan el proyecto, ese proyecto se evalúa por una comisión para que haya por lo menos que haya unos mínimos que respalden que va a tener éxito el proyecto. Porque en eso yo estoy muy de acuerdo con los responsables de la consejería y Ramón Flecha y CREA están también. No podemos estar experimentando con los críos. Entonces, el proyecto o se pone en marcha con garantía o no se pone en marcha. Y de hecho, en cada uno de los años, en el 2013 como el 2014, los proyectos presentados eran número mayor de los aprobados. Me parece que en el 13 hubo unos 50 proyectos, sin embargo se aprobaron 27, y en el 14 se han presentado unos pocos menos, no sé si eran alrededor de 40 y algo, 40 o 41, y sin embargo se han aprobado también unos 22 o 23. O sea que no hay un interés, porque tampoco podemos plantearnos y ser un poco insensatos en poner en marcha innovaciones que luego no tengan garantía de ser sostenibles en el tiempo. De cualquier forma, los proyectos se ponen en marcha durante 4 años y en esos 4 años se hace una evaluación intermedia en el segundo año y otra evaluación en el cuarto año, y si se comprueba que el proyecto está teniendo disfunciones, pues no se prorroga. Todavía no ha ocurrido esa situación porque, como os digo, llevamos poco tiempo. Fijaros que hay una mayoría de escuelas que eran de escuelas de primaria, infantil y primaria. Es quizá en el ámbito de las escuelas de infantil y primaria donde tiene una acogida por ahora. Los institutos tienen más reservas, también hay que tener en cuenta que son organizaciones más complejas.